Bienvenidos, buenas noches. Vamos a empezar, ¿les parece? Con el estudio bíblico. Y quiero que abramos nuestras Biblias, por favor. Que abramos nuestras Biblias en por favor, en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Abre tu Biblia, por favor, el segundo libro de Samuel, si me haces el favor. Capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, si me haces el favor. El día de hoy vamos a continuar con esta historia en el segundo libro de Samuel, pero quiero mencionar algo que es sumamente importante, ¿no? Y a manera de recapitulación también. ¿Por qué, familia? Porque lo que estamos viendo, lo que estamos analizando ya en el segundo libro de Samuel, y recordemos que el segundo libro de Samuel es parte del libro de Samuel. El libro de Samuel, nuestras Biblias lo divide en dos, pero en realidad es un solo libro. O sea, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, es un solo libro. ¿Y es el libro de quién? De Samuel. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a estudiar el segundo libro de Samuel y vamos a continuar con el segundo libro de Samuel, pero vamos a ver estos personajes que se van agregando a la historia. Recordemos que en el primer libro de Samuel los personajes centrales eran Saúl y David, ¿no? Y todo giraba en torno a esto, también con Samuel, ¿no? Samuel, David, Saúl, y algunos personajes que se iban agregando. Jonatán también se encuentra en el primer libro de Samuel. Pero aquí ya se van agregando personajes dentro de la historia, como es el caso de Abner, que lo vimos la semana pasada, como es el caso de Joab, que eran personajes, o que son personajes importantes también en el desarrollo de la historia. Hoy vamos a continuar con esta historia de Abner y de Joab con David. ¿Quién es Abner? Y a manera de recapitulación, ¿quién es Abner? Abner era... Voy a bajarle aquí, a ver si allá se puede bajar con la... ¿Quién es Abner? Abner es el general principal del ejército de Saúl, o era el general principal del ejército de Saúl. Este es Abner. ¿Y quién es Joab? Joab es el general principal del ejército de David. Recordemos que David ya muere, y en esta parte de la historia ya murió Saúl, ya está muerto Saúl, ya está muerto Jonatán, pero queda uno de los hijos de David, que es Isboset. Isboset era un personaje, pues temeroso, y que no era acreedor al reino, ¿cómo se llama? Al trono, no figuraba para heredar el trono. Sin embargo, Abner, el general principal de Saúl, toma a Isboset y lo pone como rey. Ojo, y esto lo veíamos la semana pasada. David, Judá corona a David como rey. Pero el reino de Israel, que eran las 10 tribus restantes, ¿por qué? Recordemos que Israel está dividido en 12 tribus. Y estas 12 tribus, dos de ellas, lo que eran los benjaminitas y los de Judá, coronan a David. Pero y a Isboset lo coronan las 10 tribus restantes. Entonces, esto es bien interesante porque empieza a haber una división del reino. Y aquí vamos a ver cómo Abner, el principal del ejército de Saúl, que ya Saúl está muerto, agarra a Isboset y lo pone como rey. Pero empieza a darse cuenta Abner, que Isboset no podía reinar y el ejército más bien David iba ganando territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Dice Abner, mejor me voy a ir al lado de ¿quién? De David. Pero esto es bien interesante porque el tema del día de hoy, viendo todo este preámbulo, el tema del día de hoy es la ambición.
la ambición. ¿Por qué? Porque tanto vamos a ver la ambición del lado de Abner como la ambición del lado de David. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el término ambición, ¿sí o no? ¿O no? ¿Es nuevo para ti la ambición? No, yo creo que la conocemos. ¿A poco no? Conocemos el término. Si yo les digo, denme el concepto de ambición, a lo mejor nos va a costar desarrollar el concepto de ambición con los términos correctos, ¿no? Pero la idea la tenemos todos. La idea de la ambición la tenemos todos. Ahora bien, la ambición no necesariamente es mala, ¿sí? También existe la ambición es buena. Por ejemplo, el querer salir adelante, eso es ambición. No sé si tú sepas. Yo quiero salir adelante, quiero avanzar, quiero caminar, quiero echarle ganas. Y sabes, eso es una ambición, Pero ¿hasta qué punto la ambición se vuelve pecaminosa? Y el día de hoy vamos a ver este punto. ¿Por qué? Porque tanto del lado de David, porque a veces nosotros vemos a David como si fuera el mismo Dios, y no es así. David fue una persona que tenía sus debilidades, que tenía sus fragilidades. David vemos que tenía sus problemáticas emocionales y espirituales en David. Pero no nada más eso, vemos también Saúl y en este caso Abner, vemos personas comunes y corrientes, porque estas historias nos apuntan al Rey verdadero, nada más. Y esto nos apunta ¿a quién? A Jesús, a nadie más. Ahora, esto es muy importante. Pues vamos a ver la ambición de parte de David, como la ambición también de parte de Abner, ¿no? Vamos a ver estas comparativas muy interesantes a lo largo de la historia. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, como ya lo mencioné, capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo 21. Vamos a leer, por favor, y después voy a mostrar algunos conceptos de lo que es la ambición y ver este tipo de situaciones o circunstancias conflictuadas. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 21. Vamos a leer, por favor, sígueme con tu vista. Dice: hubo larga vida entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Vamos a ver, segundo versículo. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ojo, David era polígamo, o sea, tenía muchas mujeres y tuvo muchas mujeres. El que la Biblia lo mencione no significa que sea lo correcto. Sí, me explico. Porque de ahí he escuchado las personas y sobre todo varones dicen, ya ves, puedo tener varias mujeres, al cabo no pasa nada, es bíblico. No, espérame, o sea, siempre cuando hubo poligamia dentro de las escrituras hubo problemas y sigue habiendo, porque no es el modelo de Dios para el ser humano, no es la estructura divina del matrimonio. Ahora, vamos a ver esto a profundidad, porque David era polígamo y tuvo varias mujeres y varias concubinas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver a lo largo del sermón. Versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado, dice, en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añade: si ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque, ¿qué dice? Le temía.
Versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David a todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Verso 20. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue, ¿qué dice? En paz. Esta historia es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver qué sacamos, y en el estudio que yo estaba realizando para ver ahora y enseñárselos, exhibirlo a ustedes, era muy interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos. Vemos varios personajes aquí y voy a poner la base. Esta es la base para poder ver la historia que se va mostrando, la narrativa. Esta es una narrativa, es un texto narrativo histórico. Quiero mencionar los personajes. ¿Los personajes quiénes? Abner, ya lo vimos, Isboset, David, y Mical. Mical también aparece aquí. Quiero irme mostrando las biografías a grosso modo de cada uno de estos personajes, porque es importante que los conozcamos para la comprensión de este texto. Número 1, ¿quién era David? Bueno, sabemos, David era el hijo de Isaí, elegido por Dios para reinar al pueblo de Israel. ¿Lo recuerdas? Viene en el primer libro de Samuel. ¿Fue ungido por quién? Por Samuel. Samuel pone porque Dios rechazó el reinado de Saúl, y lo desecha como rey. Y luego va y escoge Dios a un hombre para que reine, o sea, el sustituto del rey Saúl, y este es David. Utiliza a Samuel como profeta, va Samuel, unge a David, y bueno, pasa mucho tiempo y muchos años hasta que está en este momento y en este punto. Ese es David. Es algo muy interesante porque Mical, me voy con Mical, era hija de Saúl. No sé si tú te acuerdas, pero David estaba enamorado de Mical cuando David servía a Saúl. Y entonces le dijo Saúl a David, ¿quieres a mi hija? A grandes rasgos lo voy a mencionar. Y dice David, sí, bueno, ok, tráeme 100 prepucios de filisteos, y testifica que los has matado, me los traes y te doy a mi hija. ¿Por qué? Por mujer. Y no trajo 100, ¿trajo cuántos? 200, no sé, el doble, ¿no? Y dice, y bueno, se la dan por mujer. Pero pasa algo bien interesante, que David en la historia se escapa porque Saúl lo quería matar y deja a Mical, ¿en dónde? Con su padre Saúl. No sé si te acuerdas de esa historia, que Mical pone una estatua, ¿en dónde? En la cama, fingiendo que David estaba enfermo. No sé si te acuerdas, ¿no? Pero David se va y Mical se va solo, no se llevó a su mujer. Y aquí es un punto importante, David dejó a Mical. No sé si me explico. David abandona a Mical. No, Mical lo abandonó, la abandonó a ella. Entonces ella se vuelve a casar. Y Saúl le entregó a Mical, ¿a quién? Aquí vemos a su marido, que después de David, porque David estaba huyendo ¿de quién? De Saúl. Pero ojo, familia,
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque David abandonó a Mical, y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel. Si David abandonó a Mical, Mical volvió a hacer su vida y estaba en lo correcto, porque David se fue huyendo y nunca más regresó por ella y ni siquiera la pidió. Es más, David hizo vida con otras mujeres. No sé si me explico. Esto es muy importante para poder comprender lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Ahora vemos a alguien que se llama Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Era este hijo que era débil de temperamento, o sea, era una persona que era frágil, que no tenía autoridad, ¿me explico? Y que no figuraba para, pues, heredar el trono, ¿sí? Ojo, Jonatán ya había muerto, que era el otro hijo de Saúl. Está Isboset y está Abner. Abner era un personaje muy competente en guerra y en batalla. Era el general principal ¿de qué? Del ejército de Saúl. ¿Te acuerdas cuando David se va con uno de sus guerreros y va y se mete a la tienda de Saúl y le quita su lanza y su cantinflora, voy a ponerla de este nombre o de agua, y se la lleva y le dice a Abisai, fue Abisai el que iba con David, le dice, dime y yo clavo la lanza en la cabeza y mato ¿a quién? A Saúl. Y ahí estaba Abner. Sale David, le dice, no lo hagas. Sale David y le grita a Abner y le dice, Abner, ¿qué estás haciendo? Tú eres el que debía de estar cuidando al rey y estabas dormido. ¿Te acuerdas? Abner es del que estamos hablando aquí. Ahora, ¿qué pasa? Como Saúl ya había muerto, Abner toma a Isboset y lo pone por rey de las 10 tribus restantes fuera de Judá y de Benjamín, o de los de Galaad, ¿no? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 1 en el capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba, ¿qué? Fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Y luego muestra el texto bíblico algo muy interesante, y son las mujeres de David con sus hijos. Quiero mencionar algo y voy ahorita a mencionar algunos conceptos. El esquema de mi sermón son 2 puntos, tanto Abner, David y la ambición del corazón. ¿Sí? Lo vamos a ver. La ambición del corazón de Abner como de David. Hermanos, el punto 2 es mi conclusión, es apuntando al verdadero rey. Y yo quiero mencionar algo antes de entrar con las mujeres de David, porque tengo que irme a Crónicas, al primer libro de las Crónicas. La ambición será buena, lo mencioné hace rato, es buena hasta cierto punto, pero hay un punto en donde se raya, que se convierte en algo pecaminoso, y aquí lo vamos a ver. Quiero mencionar y empezar con el concepto de ambición. Ambición viene del término en el latín que tiene que ver con ambiente o ambitas, y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ambición? Yo ambiciono o yo deseo, yo tengo el deseo ¿de qué? De crecer, tanto en riqueza, tanto económicamente, materialmente, o familiarmente, o emocionalmente. ¿Sí me explico? La ambición es buena hasta cierto punto, pero checa, es un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Eso es la ambición, en el término negativo. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, ¿has conocido personas ambiciosas que son egoístas? La ambición tiene que ver con el egoísmo. La ambición, yo quiero todo para mí, y yo soy egoísta, yo soy ambicioso, yo quiero que mi ambiente sea seguro y estable, y eso tiene que ver con la ambición del corazón. Por ejemplo, la ambición raya en lo pecaminoso. ¿Por qué? Porque la ambición, miren, a veces la asociamos con cosas materiales, ¿sí o no? ¿O no? La ambición, pero no necesariamente tiene que ver con cosas materiales, ¿eh? A veces tiene que ver con cosas emocionales.
También tiene que ver con deseos, con poder. No sé si me explico. Yo deseo ser más que. Yo deseo ser más que la otra persona. O deseo ser esto, deseo ser lo otro. Y tiene que ver con egoísmo. Y eso es ambición. Pero eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque empiezas a aplastar, a destruir a otras personas, incluso tu pareja. Hay personas que son chantajistas. ¿Tú has conocido personas que chantajean? Esas son personas ambiciosas. Desean y son egoístas por sí mismas. Quieren todo para ellos. Quieren emocionalmente ser el foco de atención, ¿no? A lo mejor vaya, con lo que yo mencione, no es que conozca nada o algo de ti, pero yo quiero mencionarlo, lo que la Biblia menciona, porque tiene que ver con el egoísmo. Ser una persona ambiciosa es pecaminoso. Pero hay una ambición que no es pecaminosa, ¿sí? Por ejemplo, la ambición llega a ser no pecaminosa cuando se trata de proyectos en tu vida. Por ejemplo, yo quiero tener un proyecto de vida y yo desarrollo o yo planeo un proyecto de vida en que me quiero casar, deseo tener una casa. ¿Será un proyecto ambicioso tener una casa? ¿Comprar una casa? Es ambicioso porque implica que esfuerzo. No sé si me explico, pero no, ¿será pecaminoso? No, no es pecaminoso. No raya en lo pecaminoso. En lo pecaminoso rayaría cuando yo aplasto a personas emocional, moral, físicamente, materialmente, para poder tener ¿qué? La casa. Ahí es donde se convierte en pecaminosa la ambición. No sé si me explico con esto, hermanos. Tengamos cuidado, porque la ambición es un punto que es muy particular del egoísmo. Y ten mucho cuidado, porque se puede disfrazar con algo bueno, de acuerdo a tu concepción de pensamiento. Aguas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a ver y vámonos al esquema, tanto Abner y David, y la ambición del corazón. Porque, por ejemplo, vámonos con Abner. Vamos con David. David empieza el texto bíblico y se va del versículo 2 al versículo 5 relatando las mujeres de David. David tuvo 7 esposas, 7 mujeres. De esas 7 mujeres tuvo 19 hijos. ¿Sí me explico? 19 hijos. Y una de ellas y más una mujer, la cual se llamó Tamar. Uno de sus hijos abusó de Tamar, y lo vamos a ver más adelante. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque no nada más tuvo esas mujeres, tuvo concubinas también, pero no se muestran en la Biblia. Quiero que vayamos por favor a este texto secundario, en el primer libro de las Crónicas, que está más adelante de donde nos encontramos. Después de ahí siguen los libros de los Reyes, primero y el segundo, y después viene el primer libro de las Crónicas. Quiero que vayamos por favor al primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué? Porque aquí en el segundo libro de Samuel no vienen todos los hijos, o sea, ni todas las mujeres, viene una parte nada más. Pero en el libro de las Crónicas vienen los hijos completos y las mujeres. Versículo 1, estos son los hijos ¿de quién? De David, que le nacieron en Hebrón. David primero reinó en Hebrón y después reinó en Jerusalén. Y checa, estos son los hijos: Amnón, el primogénito, aquí viene la primera, Ahinoam Jezreelita. Este es el nombre de una mujer. ¿Sí me explico? La primera mujer número 1, el primer hijo. El segundo, Daniel. ¿De quién? De Abigail. ¿Te acuerdas de Abigail, la del Carmel? De su esposo que no les quiso dar, comida a los guerreros de David cuando andaban en persecución, y dijo David, pues vamos a matarlo, no sé si te acuerdas, ¿no? Bueno, esta mujer, Abigail. Checa más adelante, esta es la segunda y el segundo. El tercero, ¿quién? Absalón. Absalón se va a convertir en querer ser querer ser rey, y va a atentar en contra de la vida de su propio padre. ¿De quién? De David.
lo vamos a ver más adelante. Absalón, hijo de Maaca, esta es otra mujer, hija de Tacmai, rey de Gesur. Otro, el cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Eglá, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén, y son estos: Simea, Sobab, Natán y ¿quién? ¿Hijo de quién? Betsúa. Betsúa es Betsabé. ¿Te acuerdas Betsabé, la mujer de Urías? Sí, lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel. Es esta mujer. Dice luego más adelante, hija de Amiel. ¿Y otros qué? 9. Ibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin los hijos de ¿qué? Todavía tuvo concubinas este hombre. 7 mujeres esposas. Más aparte, ¿qué? Concubinas. Y que aquí no se nombran los hijos de las concubinas, ni las concubinas. ¿Por qué no se nombran? Porque las concubinas no eran merecedoras de ¿qué? Del reino, ni mucho menos que se nombren, porque eran una especie de mujer de segunda clase, por así decirlo. No sé si me explico. Porque no estaban casadas, o sea, no estaban casadas con el rey. La reina aquí, cuando estaba en Jerusalén, era Betsabé, y ella sí llegó a ser reina y la coronaron por reina, porque de todas estas mujeres, la que David amaba era Betsabé. Y yo digo, caray, ¿cómo? O sea, ¿y las otras? No, las otras no. La reina era ¿quién? Betsabé. Pero ojo, ¿sabes quién no apareció aquí? Mical. Y David pidió a Mical para que la regresaran. No sé si te acuerdas. ¿Por qué? Porque David ya no la reconoció como mujer o como esposa. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Mical? Ahorita vamos a ver qué pasó. Y esto es la parte de la ambición ¿de quién? De David. Él quería ser superior. ¿Sabes por qué David pidió a Mical? David pidió a Mical, la hija de Saúl. ¿Por qué? ¿De quién era hija Mical? ¿De quién? De Saúl. David no quería que Mical llegase a tener hijos con su marido, porque si tenía hijos, ¿quién iba a ser el heredero de Saúl? El hijo de Mical. No sé si me explico. Y dijo David, no, ya no quiero más herederos de Saúl. Quítasela a la mujer quítasela, y de su marido, y ¿sabes qué? Tráela conmigo, y yo la voy a tener aquí. Algunos relatos extrabíblicos dicen que Mical estuvo prisionera hasta que ella murió, y David nunca más la volvió a reconocer, porque David pensó y él creía firmemente que Mical lo había ofendido y lo había engañado. Hazme el favor. Ese es David, no es el de las mañanitas, porque incluso el de las mañanitas era un chiflado. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Válgame, ¿cómo? O sea, hasta ahí las mañanitas le meten esto a David. Hermanos, David tenía un problema de ambición, pero también tenía un problema de promiscuidad. David tenía ese problema con las mujeres. Bueno, hermano, yo no tengo esa bronca. No, espérame. Ni yo tampoco. Tanto mujeres como hombres. Hoy en la actualidad, tal vez no se pone la poligamia así como aquí. Pero ¿sabes cómo sí se da la poligamia y cómo sí se da? Y quiero ser claro en esto que voy a mencionar. Porque, por ejemplo, la pornografía es una especie de poligamia. No sé si tú sabías. Si tú eres un hombre casado, una mujer casada, y tienes ese tipo de circunstancia y ese tipo de deseos perversos o pervertidos o desviados, es una especie de ¿qué? De engaño, de adulterio. La pornografía es engañar a tu mujer, no sé si me explico, o a tu esposo. Otra cosa, eso es una. Otra, el mensajear, el mandar mensajes, es una especie de poligamia.
No es que en la consumación, pero es una especie de poligamia, hermanos. Cuidado. Jesús dijo, por cuanto viste a una mujer y la deseaste, has cometido adulterio. Y yo siempre lo he mencionado, y es mi forma de pensar, y creo que es lo más bíblico posible, que el pecado de la fornicación empieza en los creyentes, con un pensamiento. ¿Sí o no? Desde un pensamiento, desde que deseas a un hombre o a una mujer que no son tuyos, ahí ya caíste. Eso es una especie de esto mismo que estamos viendo aquí, hermanos. David tenía poder, autoridad y era rey. ¿Sí me explico? Imagínate. La poligamia no estaba permitida en el modelo bíblico. Y lo quiero mencionar. No estaba permitido. Estos hombres lo hicieron. El caso de David también. ¿Por qué? Porque David tomó las costumbres de las regiones paganas. Salomón ni se diga. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Salomón fue hijo de David. Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Dije, o sea, 1000 mujeres. Y lo peor del asunto es que a cada una de las mujeres, tanto esposas como concubinas, les ponía templos de sus dioses paganos, y él iba y los adoraba, pero al mismo tiempo iba al templo a ofrecer sacrificios. Hazme el favor. Eso es inconcebible. David, ¿por qué? ¿Por qué este niño creció así, llamado Salomón? Porque lo vio por su papá. Lo vio con su papá. No sé si me explico. Lo vio con su papá. Hermanos, cuidado si eres padre o si eres madre. Cuidado con lo que haces, con lo que hablas, con lo que dices, con lo que ves, porque tus hijos lo van a tomar. Ten cuidado. ¿Sí me explico? Aguas. Y eso tiene mucho que ver con las maldiciones generacionales. ¿Sí? A veces las maldiciones generacionales pensamos que son circunstancias místicas, ¿no? Y que, no, ¿sabes qué son las maldiciones generacionales de las que habla la Biblia? Son estas. Son los patrones que los hijos repiten. ¿Sí se comprende lo que son los patrones? Vamos a ver esto. Fíjate. Si mi papá fue alcohólico, por lo general, ¿el hijo qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo vio? Eso es una maldición generacional. Eso es un patrón que está repitiendo. Si mis padres fueron idólatras de la guadalupana, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Eso es una maldición generacional. Porque tanto el alcoholismo como la adoración a los ídolos tienen que ver con cuestiones espirituales. Todo es espiritual. De verdad, todo es espiritual. ¿Y qué pasa? Esas son las famosas maldiciones generacionales. No es que Dios esté en contra, Dios está en contra de esas maldiciones, pero ¿en qué forma está en contra? En que, por ejemplo, te deja a expensas de tu propia condición pecaminosa y permite que lo sigas desarrollando hasta que te arrepientes. Por eso el mandamiento dice, porque yo visito la maldad, de la primera y hasta la cuarta, ¿qué? Generación. Esa es la maldición generacional. Pero dice, pero tengo misericordia por todo aquel que se arrepiente. Cuando tú te arrepientes, ¡pum!, se rompe ese patrón y esa maldición generacional se acabó. De la misma manera ocurre aquí en este caso con David. David era un hombre ambicioso, quería el reino. Fíjate lo que dice el versículo. Vamos a regresar al segundo libro de Samuel, capítulo 3. Por favor, en el versículo 21. Y fíjate lo que le dice Abner a David. Fíjate lo que menciona. Dice, y dijo Abner a David, en el verso 21, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como, ¿qué dice? Fíjate lo que dice, como lo desea, ¿qué? Abner conocía a David.
¿De quién era el reino? De Dios. Pero fíjate, yo voy a ponerte a todo el Israel, dice Abner, ante tu servicio, así como lo desea ¿qué? Tu corazón, le dice a David. Aquí se ve reflejado cómo David había caído en esa ambición pecaminosa. ¿Sabes qué significa que pongan en el segundo libro de Samuel capítulo 3 y que empiece la narrativa con las esposas de David? Significa que David está haciendo prole y que David está ganando poder. Eso significa en la narrativa. Y me encanta la Biblia porque la Biblia no guarda silencio ante el pecado de David. Fíjate lo que dice en el versículo 14, y vamos a ver esto. Estoy con David, ahorita voy con Abner, porque esto es muy interesante. Dice, versículo 14, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, ¿qué dice? Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Esto viene en primer libro de Samuel, capítulo 18. Y dice, verso 15, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Esto es una distancia muy considerable. Oye, imagínate, llega el rey y te quitan a tu esposa. ¿Por qué? Porque él quiere. Oye, espérame, ¿pero qué? ¿Tú la abandonaste? No, no me interesa. Es mi mujer y yo la quiero. Imagínate esta atrocidad. Aquí no dice que Mical tenía hijos, y es muy probable que no los tenía todavía, pero era esposa, era mujer, tenía un marido, y a David no le importó. ¿Por qué? Porque él quería que Saúl ya no tuviera descendientes ni herederos, ya no quería saber nada de Saúl. Fíjate, David. ¿Has escuchado hablar de este punto? Y termino con esta parte de David. Que el dinero cambia a las personas. Ya lo he mencionado aquí. El poder cambia a las personas. ¿Has escuchado esto o no? El dinero cambia a las personas. ¿Lo has escuchado también? Yo quiero mencionar, el dinero y el poder no cambia a las personas. Lo único que hace, ¿sabes qué es? Y eso lo dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6. El dinero y el poder lo único que hace es que salga la persona real que está dentro. No es que los cambie, es que en realidad esa persona siempre fue así, pero necesitaba del dinero para generar poder, estatus y autoridad, entre comillas. El dinero da poder, da autoridad, genera un estatus de poder y de autoridad. Necesitaba poder, porque el poder hace que brote la verdadera persona. No sé si me explico. Esto es lo que está pasando con David. Un hombre pecador que necesitaba arrepentimiento. Un hombre que necesitaba también redención de parte de Dios. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Porque vemos a David y decimos, no, pues David, pero también vemos a un David al mismo tiempo la contraparte misericordioso. Porque va Abner y le pide perdón, más bien le dice, yo quiero hacer pacto contigo. David le cree a Abner, y vaya, hace un pacto David. Vemos esta otra parte de David, que también era un hombre misericordioso, pero, como lo leí en otro comentario, dice lo siguiente: David podía figurar que era un hombre misericordioso, pero dentro de esa misericordia, David estaba viendo por sus propios intereses políticos. ¿Sí me explico? Estás hablando aquí de política. Y ya David estaba viendo por esos intereses políticos que él quería reinar por sobre todo Israel. Y más adelante, hermanos, Dios le va a manifestar la autoridad que tiene Dios por sobre David, y se lo va a manifestar, y lo vamos a ver más adelante. Porque aunque Dios estaba respaldando el reinado de David, David no dejaba de ser un hombre pecador que necesitaba y se mantenía por gracia divina en donde estaba, así como tú y como yo. Pero David también fue un hombre perverso. ¿Te acuerdas de Saúl? Cuando leemos la historia de Saúl, vemos y decíamos, es que Saúl es un hombre perverso, es un hombre malo, quería matar a David. Hermano, hermana, David hizo más cosas. De veras, David hizo más cosas. ¿Te acuerdas cómo estábamos analizando el carácter de David en el primer libro de Samuel? Cómo David
pensaba las cosas malas y las orquestaba para armarlas y para engañar gente. Y David era de ese tipo, porque su ambición, por lo general, siempre ganaba. ¿Sí queda claro esto? Ahora esto es bien interesante porque me voy con Abner. Abner, ambicioso también. Un hombre ambicioso, porque Abner estaba pensando por su patrimonio, por él. Fíjate, quiero que vayamos a ver a Abner, por favor, en el versículo, ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba, ¿por quién? Por la casa de Saúl. Y dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó, ¿quién? Abner en gran manera, en el verso 8, y dice, por las palabras de Isboset. ¿Qué está pasando aquí? Saúl tuvo una concubina y tuvo a su esposa. Espérame, esto es bien interesante y quiero que pongamos mucha atención. ¿Por qué Isboset le dice a Abner, ¿por qué has tenido que ver, has tenido intimidad con quién? Con la concubina de mi papá que se llamaba Rispa. ¿Por qué? Porque en aquella época se acostumbraba que cuando mataban al rey, llegaba el sucesor y el heredero, y las mujeres del rey le quedaban ¿a quién? Al sucesor. No sé si me explico. Y eso era lo que se estilaba, así era, porque era el rey. O sea, el harem y todo eso quedaba a cargo del siguiente rey. No sé si me explico, del heredero. Bueno, como Saúl tuvo a su esposa, y era hijo, Isboset era su mamá, que era la reina, ¿sí me explico? Pero quedaba la concubina de su papá, que era Rispa. Y Abner tiene intimidad con esta mujer que se llama Rispa. Entonces Isboset le dice, oye, ¿por qué tienes que ver con la mujer de mi padre? No sé si me explico. Porque Isboset está reclamando lo que le pertenecía al reino de Saúl. No sé si me explico. Junto con esta mujer llamada Rispa. ¿Y qué hace Abner? Por su ambición se enoja y dice, ¿cómo te atreves a pensar que yo soy así? Y ojo, Abner, hermanos y hermanas, sí tuvo intimidad con Rispa, y sí tenía que ver con Rispa, sí tuvo que ver. Isboset estaba declarando y estaba reclamando lo que le pertenecía. Y Abner, ¿sabes qué hizo? Se enfureció. ¿Por qué? ¿Quién había puesto en el trono de Saúl a Isboset? Abner. Y Abner dice, ¿cómo me pagas así? Ojo, aquí nos deja una enseñanza para nosotros si estás padeciendo de una ambición pecaminosa. El ambicioso nunca va a aceptar sus errores, aunque los exhibas. No sé si me explico. Otra vez, el ambicioso nunca va a aceptar sus errores, aunque lo exhibas, hermanos y hermanas. Y esto es muy importante, y aquí podemos verlo con Abner. ¿Cómo? No es cierto. El egoísta nunca va a aceptar que está en un error. El egoísta nunca va a aceptar que está en un error porque quiere todo para él. El ambicioso nunca va a aceptar que está en un error porque quiere todo para él. Hermanos, es el caso de Abner. ¿Qué hizo Abner? Va a su impacto con David y le dice, mira, te entrego todo lo que resta de Israel, ya estoy cansado de esta situación y me uno a ti. Y David dice, órale pues, pero haz un pacto conmigo. ¿Y sabes qué? Te pido que me traigas a Mical. Y punto. Y todo se hace conforme a lo que ellos habían organizado. La próxima semana veremos cómo acaba Abner. ¿Por qué? Porque era un hombre ambicioso, así como David. Pero incluso allí, hermanos, y apunto a mi segundo punto, y concluyo con esto, y es mi conclusión. Hermanos, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto me apunta a Jesús. ¿Cómo?
tanta ambición, tantas cosas pecaminosas y perversas, ¿cómo te puede apuntar aquí a Cristo? Te voy a decir cómo, hermanos. Quiero que vayamos ahí mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y David dijo, ¿ya lo tenemos? Fíjense lo que dice, bien, haré, ¿qué dice? Pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Esto es bien interesante, fíjate. Abner quería deshacerse del trono de David desde antes, pero aquí Abner va, habla con David, y David, ¿qué hace? Lo recibe y le dice, voy a hacer pacto contigo. Aquí me apunta a Cristo. Jesús era descendiente, vámonos corriendo en los años hacia adelante. Jesús era descendiente ¿de quién? De David. ¿Sí te acuerdas? Ya lo vimos, de David. Ok, esto es bien interesante. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Esto me apunta a Jesús. ¿Por qué? Miren, nosotros éramos como Abner, ambiciosos, y seguimos siendo así. Tenemos ambiciones egoístas y pecaminosas. También somos como David, ¿a poco no? Somos ambiciosos. A veces anhelamos el dinero tanto que perdemos nuestro enfoque directo en Cristo. Anhelamos muchas cosas y el diablo nos embriaga en todas esas cosas perversas, hermanos, y que a veces no son malas en sí mismas, como ya lo mencioné, pero se empiezan a convertir en obsesiones en nuestros corazones. Y esas obsesiones se empiezan a convertir en ambiciones a perseguir, que se empiezan a convertir en pecaminosas. ¿Cómo nos apunta esta historia Jesús, hermanos? Jesús es descendiente de David, y esto es muy importante. David fue escogido por Dios y fue hecho rey. Descendiente de David era el que vendría, y David nos apunta al rey verdadero que es Jesús. Y esto es muy importante. David recibió a Abner, a pesar de que Abner lo quería matar o deshacerse de él. Jesús nos ha recibido a nosotros, a pesar de quién somos nosotros. Eso es misericordia y es amor. A pesar de ser ambiciosos, a pesar de ser egoístas, el Señor nos ha recibido en Jesús. Y Él dijo, bien, voy a dar mi vida por ti y voy a hacer pacto contigo. Wow, 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 hermanos. Esto es fascinante. La ambición, concluyo con esto, la ambición pecaminosa busca su propio beneficio, es egoísta, no busca el bien común. Cuando la ambición ciega, tenemos el ejemplo de Abner y de David. No toman reprensión ni señalamiento a su propio pecado. La ambición embriaga, el egoísmo embriaga. Ten cuidado y arrepiéntete. Número 2, hermanos, esta historia nos apunta a nuestro Señor, nos apunta al Rey verdadero, porque así de ambiciosos somos, o así éramos, o apenas nos vamos a arrepentir de este pecado, pero aún ahí el Señor nos ha recibido y ha hecho pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo en nosotros. Pregunta, ¿lo merecíamos? No, claro que no. Es por gracia, así como David tampoco merecía ser rey, pero por gracia Dios lo sostuvo, lo mantuvo y nos apunta a Cristo. Arrepintámonos de nuestra ambición pecaminosa. Te dejo esta tarea. Examínate en tu casa, examínate en tu corazón y ve si hay ambición egoísta, arrogante en ti. Y si no la hay, arrepiéntete, porque es muy probable que estés pecando de orgullo. Todos tenemos una ambición pecaminosa, todos, ya sea emocional,
ya sea económica, lo que sea. Pero ahí está, arrepiéntete. Amén. Y demos gracias a Dios por el beneficio del Calvario. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los personajes que se muestran aquí en este tiempo. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que nos sustentes, que nos fortalezcas. Y sabes, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Dios grande de Israel, porque te hemos fallado. Ciertamente hemos fallado, mi Señor. Hemos podido ver la ambición en nuestros corazones, una ambición pecaminosa que destruye, que perturba, que no beneficia absolutamente a nadie y que desea solamente cuestiones egoístas de mi corazón, de nuestro corazón. Perdón y gracias, porque a pesar de la ambición pecaminosa, a pesar de ella, tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Hoy estamos en tus manos y queremos suplicarte que nos ayudes, que nos sustentes y nos sigas fortaleciendo. En tu nombre, Cristo, gracias por este tiempo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a concluir el estudio del día de hoy con una última oración, y si traes alguna ofrenda la puedes dejar en la cajita que se encuentra a la entrada. Señor, el día de hoy gracias, muchísimas gracias por tu provisión y gracias por tu amor. Hoy queremos pedirte que nos bendigas y nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que nos concedas tu bondad. Míranos, Señor, con amor y danos paz. Te queremos pedir, por favor, que nos ayudes a poner tu nombre en alto, con cualquier persona, en cualquier lugar. Ayúdanos, aviva nuestras almas y ayúdanos a vivir cada día más y más para ti. Hoy queremos pedirte también que por favor bendigas las ofrendas, que tú nos libres de la avaricia como iglesia y que nos ayudes a perseverar, a crecer, a amar, a ver, por favor, por el desvalido y a utilizar los recursos de una manera adecuada para continuar con el extendimiento de tu reino. Muchas gracias por tu provisión y tu amor. Estamos en tus manos. Ayúdanos como iglesia. En tu nombre, Cristo, guarda nuestra salida de este lugar y guarda nuestra entrada a nuestros hogares para poder nosotros descansar y vernos el domingo y poder terminar esta semana enfocados en ti por amor a tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo al mediodía. Aquí nos vemos. Primeramente, Dios. Gracia y paz.